trabajando? Ya, perfecto. Ok. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos, ¿verdad?, a la casa de Dios. Y qué bueno que podemos estar nuevamente acá. Y ustedes, pues, son los primeros en estrenar otra vez esta segunda reapertura, porque podemos decirlo así, ¿verdad? Esta es la segunda vez que estamos reabriendo el servicio adentro. Así que también un saludo a todas las personas que nos están mirando por internet. Doy la oportunidad, mi hermano Jonathan. Se me olvida a veces que Jonathan me está traduciendo. All right, guys, welcome once again to basically our second reopening, and it's just so great to have you guys here with us this morning. Ok, lo segundo que quiero decir antes de compartir la palabra es que tenemos estas estaciones de hand sanitizer en los extremos del templo. The second thing I want to share is that in both entrances of the temple, we have these hand sanitizer stations. Odio decir que es obligatorio, me gustaría más decir que es mandatorio. It's obvious that basically it's mandatory, Y interprételo como un acto de amor y cariño hacia los demás. interpret it as an act of love towards others. Pero le voy a pedir siempre que usted entre al templo, But que I'm gonna pase su mano por allí y higienice, ¿verdad?, sus manos. I'm gonna ask you guys that whenever you come into the temple or going out, just sanitize, please, your hands. Así que si usted es de los que cree que el coronavirus es un invento, If you're one of the few that thinks it's invented, bueno, pregúntele a Jorge que está aquí que lo pasó. ask George right here, our brother George Salazar, who went through it. Pero actúe en amor hacia los demás. But let's act in love towards others. Ok, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. So we're going to share the word of God this morning, Y hoy voy a comenzar una nueva serie de sermones. and I'm going to start today a new series of sermons. Yo le he titulado a esta serie Valores Cristianos. I've titled this series Christian Values, Y confieso que esto ha sido de alguna manera un llamado que he sentido de Dios. and I confess that this has been a calling I've felt from God. Es un tema que tiene mucha relevancia siempre, It's a topic that's always applicable, pero particularmente en nuestros días. but especially today. Y quiero decir de manera preliminar, antes de decir nada en esta serie de sermones, And before even starting the series, I'd like to say que yo he orado, that I've prayed, que yo le he pedido a Dios que me despoje de toda pasión humana, that I've asked God to just remove me from all passions, human passions, que me quite todo tipo de prejuicios en cuanto a esto, to remove any type of prejudice I may have already, ¿verdad?, toda idea preconcebida que pueda haber en mi mente. any preconceived notion that I may have in my mind. Y le he pedido a Dios que cuando abra mis labios, And I've asked God that when I speak, solo pueda hablar su palabra. may it be His word only. También quiero aclarar And I also want to clarify, que toda esta serie de sermones and that all these series of sermons, no lo hago pensando en nadie en particular. it's not with respect to any particular member or Nadie está en mi individual. mente, No one's in my mind. ¿verdad? No lo digo por nadie en específico. I'm not talking about someone that I know. Y lo digo porque otras veces me ha sucedido. And I mention it because other times it has happened. Yo he tenido personas que a veces me han dicho, usted predicó eso por mí. I've had people tell me, you said that, you preached that because of me. Y quiero decirles que yo nunca me he subido al púlpito a predicar algo para alguien específico. And let me just clarify, I've never done that. El día que tenga que hacer eso me retiro de pastor. The day that I do that, I'll retire as a Yo pastor. predico la palabra de Dios. I preach the word of God. Así que si usted es tocado por la palabra de Dios, So if you're touched by the word of God, agradézcale a Dios. thank God. Si usted se siente amonestado, If you feel admonished, usted no tiene un problema conmigo. your problem's not with me, Su problema es con Dios. it's with God. Y si usted se siente exhortado, And if you feel exhorted, pues entonces, ¿verdad?, agradézcale a Dios y obedezca a su palabra. well, thank God and obey Him. Así que quería hacer esas consideraciones antes de tocar este tema. I just want to mention that before we started. Y dicho esto, pues ya entramos de lleno, ¿verdad? And with that away, let's just dive into the deep end. Miren, los valores cristianos siempre han estado en tela de juicio. Christian values have always been in the crosshairs of society. Y siempre, ¿verdad?, se han cuestionado los valores de los cristianos. They've always been questioned. Siempre han estado allí en tema de polémica. It's always been, a hot topic. Y la gran realidad es que ahora mismo estamos enfrentando una gran batalla en eso. And the grand truth is that there's a great battle going on right now with respect to that. En nuestros días hay un recrudecimiento en esta batalla, There's been this new surge in that battle, y particularmente en nuestro país. in particular here in the U.S.
Si usted ve un poco de noticias, if you see some news, ya sea por la televisión o a través de las redes, either through social media, internet, or on TV, usted va a poder percibir inmediatamente este debate. you're going to see this battle going on. A mí en lo particular no me sorprende para nada I'm not surprised personally que la gente que no conoce a Jesús ni a la palabra de Dios that those who don't know God or His Word critiquen a los que seguimos a Dios. criticize those who do. Pero lo que realmente me sorprende y me duele But what surprises me and hurts me the most es ver a los cristianos luchando entre sí, is seeing believers really fighting amongst each other cuando se supone que todos los cristianos deberíamos de estar de un solo lado. when all Christians should be on the same side. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso, sí o no? Would you not agree? Todos los cristianos deberíamos de estar del mismo lado, All Christians should be united on the same side porque existe un solo Dios, because there's only one God, existe una sola palabra, one word, y todos deberíamos de seguir esa palabra. and we should all follow it. Así que a mí me asombra ver a los cristianos divididos. So I'm surprised and hurt to see Christians divided. Y lo que me asombra es ver que hay una batalla de insultos And there's this battle of insults y a veces pregunto, ¿dónde quedó el amor? that leaves me asking, where's the love? ¿Dónde quedó todo lo que la palabra de Dios enseña que debe de estar en la vida de un creyente? Where's what the word says that should be our backbone? Y también veo la evidencia del desconocimiento de la palabra de Dios. And what I see evident is also the lack of understanding. of the Veo a word of God. muchos que dicen ser cristianos, pero veo una gran ausencia de Dios. Many so-called Christians, but who don't have God. Quiero leer con ustedes un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y versículo 23. I want to Y look ese yo at creo que tú no lo tenías. yeah, Jonathan. in Luke 11:23. I just want to look at this little piece of scripture. ¿Lo puedes poner en español, ñaño? Por favor. Lucas 11, 23. Miren lo que dijo el Señor Jesús. Look at what El- Jesus says here. El que no es conmigo, contra mí es. He who is not with me is against me, Y el que conmigo no recoge, desparrama. and he who does not gather with me scatters. Si usted lee el contexto de ese versículo, If you were to read the context of that verse, usted va a ver que Jesús está enseñando sobre lo que es una casa dividida. he's preaching about a house that's divided. Y el enemigo sabe eso. And the enemy knows that. La estrategia de Satanás funciona. Satan's strategy works. Divide y vencerás. Divide and conquer. Y digo que es la estrategia de Satanás And I say that it's the enemy's strategy porque estoy convencido que el enemigo tiene un velo sobre los ojos de muchas personas. because I'm convinced that Satan has many people's eyes veiled. Y muchas personas no ven la realidad de las cosas. Veiled to the point that they can't see what's really going on. Pero tomando como base estas palabras de Jesús, But using Jesus' words as a base, yo quiero que usted entienda que no podemos estar en dos lugares. understand that you can't be in two places. Yo quiero que usted entienda que no hay un lugar intermedio. There's no gray area. No hay tal cosa como dicen por ahí de estar con Dios y con el diablo. There's not like what you hear, being with God and the devil. Jesús es bien claro. Jesus is clear. El que no es conmigo, contra mí es. He who's not with me is against me. Y el que conmigo no recoge, desparrama. And he who does not gather with me scatters. Así que tenemos que entender So we need to understand que todo cristiano tiene que asumir una posición. that all Christians need to oppose. Que no hay dos posiciones, They need to choose a side ni hay posiciones intermedias. because there's no middle side. Y yo a través de todos estos sermones no pretendo debatir. And throughout this series of sermons, I'm not going to debate. Pretendo exponer la verdad de Dios revelada en la palabra de Dios. I'm just going to expose the truth found in God's word. Verdad que debería de ponernos a todos nosotros en la misma página, Truth that should put us all on the same page, en la misma posición. on the same side. Verdad que debe de triunfar sobre toda mentira que nos divide. A truth that should conquer all these lies that are dividing us. Ayer coloqué esta foto en mi página de Facebook. I placed this picture on my Facebook. Algunas yesterday. personas las han visto y es una frase de Martín Lutero que quiero compartir con usted en esta mañana. Some have seen it. It's a phrase from Martin Luther. Y estoy 300% de acuerdo con Martín Lutero. And I'm 300% in agreement with him. Es mejor estar divididos por la verdad It's better to be divided for the truth que estar unidos por el error. than to be united Si by la error. verdad de Dios me va a separar de alguien,
If God's truth is going to divide me, separate me from someone, lo prefiero so be it. a tener que estar unido por medio de la mentira. I'd rather be like that than united for an error. Esta frase es bien profunda This is a deep y phrase, deberíamos de todos pensar en ella. and we should all think about it. ¿Verdad? Sé que mi esfuerzo no va a convertir a nadie, I know that my efforts aren't going to convert anybody, pero la palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma. but the law of the Lord is perfect, converting the soul. Así lo dice el Salmo 19, versículo 7. Psalms 19:7. Y yo apelo a la palabra de Dios en mis sermones And I appeal to God's word in my sermons. y apelo a la obra del Espíritu Santo en su vida y en su corazón. And I appeal to the work of the Holy Spirit in your lives and your hearts. Así que para hablar de valores cristianos tenemos que hacer unas distinciones inicialmente So to speak about Christian values, we need to make some distinctions y tenemos que establecer algunos conceptos y algunas definiciones. and establish certain definitions and concepts. Cuando yo estoy hablando de valores cristianos, estamos hablando de algo que tiene nombre y apellido. When I'm talking about Christian values, I'm talking about something that has a name and a surname, a last name. Yo me llamo Félix Valdivia. I'm Felix Valdivia. Tengo un nombre, I have a name, mi nombre es Félix, Felix. pero no soy el único Félix sobre la faz de la tierra. But I'm not the only Felix. In the Existen world. otros Félix. There's a bunch of others. Mi apellido es lo que hace la diferencia de otros Félix. My last name is what does a distinction to other Felixes. Y aún así no creo que soy el único Félix Valdivia sobre la faz de la tierra. And even like that, I still don't think I'm the only Felix Valdivia on Pero earth. uso mi nombre como un ejemplo para que usted entienda lo que quiero decir en esta But the mañana. point of my name is just to make a point. Mi apellido Valdivia My last name, Valdivia, habla de mi procedencia, talks about my procedence, my habla father, de mi padre. who my father was and is. Ahí está sentado mi orgullo, en un sentido, y no es que no esté orgulloso de mi hija también, ¿verdad? Right there, I have my pride. That doesn't mean I'm not proud of my daughter as well, Pero de todos los hijos de mi padre, but of all the sons of my father, el único que tuvo uno varón para que continúe el apellido soy yo. the only one who actually had a son to Porque eso sí continue lo va our a perder name cuando se case. was actually me with Raul. Pero el apellido habla de la procedencia de mi padre. But my last name talks about who my father Cuando was. yo hablo de valores, When I talk about values, es como decir mi nombre. it's like saying my name. Existen muchos valores There are many values desde el punto de vista más primario de esta definición. from the simplest definition of what it means. Existen valores éticos, There's ethical values, valores culturales, cultural values, valores filosóficos, philosophical values, valores económicos, economic values, valores morales. moral values. Pero cuando yo hablo de valores cristianos, But when talking about Christian values, quiero que usted fije ahora su atención en el apellido. notice the last name there. Usted está diciendo que el origen de esos valores derivan de Cristo. You're recognizing that the origin of those values come from Christ, Lo que es equivalente a decir que mis valores derivan de Dios. which is the same as saying my values derive from God. Y yo quiero decir que esta distinción es vital antes de tocar cualquier tema de valores. And this distinction is vital when we're talking about this. Es imposible hablar de valores cristianos It's impossible to talk about Christian values tomados de otra fuente que no sea Dios. considering them outside of God. Él es la fuente de mis valores. He's the source of my values. Dicho esto, With that said, entonces hablemos ahora un poco de qué cosa es un valor. let's talk about what is a value. Un valor es una cualidad que hace que una persona o cosa sea estimada y apreciada. A value is a quality or characteristic that makes something or someone be appreciated. Cada individuo posee valores. Everybody has values. Valores que lo impulsan a actuar de una forma u otra. Values that push you and I to act in a certain way. Por tanto, los valores participan en la determinación. So values play a part De mis conductas y mis decisiones. in determining what I'm going to do in my actions. Porque los valores se integran a mi manera de pensar, Because values go hand in hand with my way of thinking, a mis sentimientos y a mi voluntad. with my feelings and my will. Hay individuos que en determinados momentos
alegan que han actuado en contra de sus valores. There's people who claim, they acted against their values. ¿No ha oído usted eso alguna vez? You've never heard that? No, yo hice esto, pero es que yo la verdad actúo en contra de mis valores. I did this, but in reality, man, I acted against my values. Personalmente creo que muchas personas viven engañados en cuanto a sus valores. I think many people live, lying to themselves with respect to what their values are, Ya que piensan que valoran una cosa, pero actúan de otra manera. since they claim to value something but act in a different way. Y me doy cuenta que muchas personas tienen valores conceptuales, And I've also noticed a lot of people have values that are just in concept, valores aprendidos, values that have been learned, pero en realidad no son apreciados por el individuo. but that aren't truly appreciated by the individual. Es por eso que bajo determinadas circunstancias, And that's why in certain instances, entonces actúan en contra de esos valores que creían que tenían en su vida. they act against those values that they thought they had. Ahora, hay una pregunta importante en todo esto. So there's a critical question in all of this. Los valores, Values. ¿se nace con ellos o se aprenden en la vida? Are we born with them or do we learn them? ¿Qué ustedes creen? What ¿Los do you valores, think? nacemos con ellos o los aprendemos? Are we born with values or do you learn them? ¿Se aprenden? ¿Qué ustedes creen? ¿Se aprenden? Ok. Bueno, de acuerdo a la psicología, el ser humano nace libre de prejuicios, According to psychology, humans are born without prejudice, libre de tabúes y libre de creencias, free from all taboos or beliefs. y adquiere sus valores durante su desarrollo And throughout their development, they start acquiring different values y dependerá mucho de su entorno. that are influenced greatly by their surroundings and environment. Así que aquí es donde entra la familia, This is where you consider the family, la sociedad, the society, la cultura, culture, la generación donde está viviendo, the generation they're living in. y todo esto irá conformando su sistema de valores. And all this starts developing his system or her system of values. Así que de acuerdo a la psicología, According to psychology, cada individuo es como un CD en blanco. everybody is like a blank CD when they're born. Y en el paso de la vida va formando sus valores, And throughout life, they just start forming their own values de acuerdo a su entorno. according to their surroundings and environment. Eso es lo que plantea la psicología. That's what psychology says. Y déjenme decirle que yo estoy bastante de acuerdo en muchas cosas con esto, And I agree with a lot of what it says, pero tengo mis discrepancias. but I do have certain discrepancies and differences. Porque la psicología solo enfoca o considera algunas cosas como factores genéticos. Because psychology only considers certain things as genetic factors. ¿Es cierto que nacemos sin prejuicios? It's true that we're born without prejudices, ¿Es cierto que yo nazco sin tabúes en mi mente? without taboos, ¿Es cierto que yo nazco sin una creencia? and without beliefs even. Pero la psicología no considera algo más con lo que sí nacemos. However, psychology doesn't take into account something that we are born with, Y es una naturaleza pecaminosa. and that's our fallen nature. Tristemente, esto se queda en un concepto solo de algunas cuestiones de ADN, This just remains in the DNA realm, really. de algunas cosas que ellos lo consideran factores genéticos hereditarios. Very few hereditary factors that they really consider. Y no los culpo porque la psicología es una ciencia And I don't blame them because psychology it's a science. y ellos lo miran así. And they're looking at it from that lens. Pero nosotros somos cristianos But we're Christians. y yo tengo que mirar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. And I need to look and see according to the Word of God. Y la palabra de Dios me dice que toda persona nace con una naturaleza pecaminosa, caída. And the Word of God says we're all born with this fallen nature. Así que aunque yo nazco, ¿verdad? Sin prejuicios, Regardless that I'm born without prejudices, sin tabúes, without taboos, sin creencias, beliefs, también nazco con algo que me va a tratar de arrastrar. I'm also born with this thing that's always going to be trying to drag me down. Algo que va a operar en mi vida. Something that's always going to be working in my life. Y va a operar en mi vida sin importar And it's going to work without la familia en la que yo nací,
without it caring about my family that I'm born to, sin importar, ¿verdad?, la sociedad en la que yo me estoy desarrollando, regardless of the society in which I'm growing up, sin importar la cultura a la que yo he nacido, regardless of the culture sin importar la generación que me ha tocado vivir, or the generation I was born in. la naturaleza pecaminosa va a estar allí That fallen nature is always going to be y there. va a estar trabajando sobre el medio en el cual yo me estoy desarrollando And it's always going to be working against me wherever I find myself. y va a tratar de guiarme It's always going to be trying to guide me a apreciar y valorar lo que se opone a Dios. to appreciate and to value what goes against God's will. La naturaleza pecaminosa siempre me va a llevar a valorar las cosas que le desagradan a Dios. The fallen nature of man is never going to lead you to God. Así que ignorar esta condición So to just pretend this condition's not there hace que todo parezca normal y bueno. makes everything seem good. Proverbios 21:2 dice, Proverbs 21:2. todo camino al hombre es recto en su propia opinión, Every way of a man is right in his own eyes, pero Jehová pesa los corazones. but the Lord weighs the hearts. Y yo creo que ningún texto en la Biblia And I think that no text in the Bible expresa mejor el pensamiento relativista que este texto. would express the idea about relativism that this does. Al hombre todo camino le parece correcto desde su punto de vista. To man, everything looks right. Eso es relativismo. That's relativism. Ahora, para el que no conoce qué es relativismo, le voy a decir en esta mañana. But for those who don't know what relativism is, El relativismo es una forma de pensamiento filosófico it's simply a philosophical way of thinking que sostiene que los puntos de vista that consists of no pueden llegar a tener verdad ni validez universal. that points of view can never have a universal truth. Eso quiere decir que ningún punto de vista es para todos, In other words, no point of view is applicable to everybody. nada tiene ese valor o esa validez universal. Nothing has a universal value or truth. El relativismo establece Relativism also establishes que la verdad y su validez that truth and how true it is son subjetivos are all subjective. y dependen siempre del contexto. And it's always dependent on the context. De acuerdo al relativismo, According to relativism, lo real no tiene base permanente, what is true today is not permanent. no tiene base absoluta, It's never going to be an absolute truth. sino que la verdad está sujeta al individuo que la piensa. Rather, that truth is subject and held on to the individual who thinks it. Así que en el relativismo no hay espacio para Dios. In other words, in that realm of thinking, there's no space for God. El único espacio que Dios encuentra en el relativismo The only space for God in relativism es que si alguien quiere creer, ese es tu problema, is that if you choose to believe in Him, it's your choice. porque esa es la mentalidad relativista. Because that's the theory of relativism. Usted puede pensar como le venga en gana. You can think whatever you want. Usted puede definir su verdad de acuerdo a lo que usted cree o quiere creer. You could define your truth according to what you want to believe. Y nadie tiene derecho a cuestionar la And- veracidad de su verdad. And nobody has the right to question you or your truth. Así que el relativismo es la manera más peligrosa del pensamiento. So relativism is the most dangerous way to think. Y es la más dañina y la más destructiva. It's the most damaging and destructive. Ojo, porque a mí lo que más me preocupa Pay attention, because what worries me the most es que esta manera de pensamiento es la que están aprendiendo nuestros hijos en las escuelas y en las universidades. is that this is what's being taught in schools, grade school and universities. Es la manera de pensamiento que se ha enseñoreado de nuestra sociedad. It's the way of thinking that's taken over, it's ruling it. Los famosos millennium, ¿verdad? Que a veces hemos hablado. The famous millennials, Los que están un poquito más ahora, ¿cómo se llaman? Los baby... Gen Z, Gen Z, Los Gen Z. Gen Z. Esta manera de pensar se está apoderando de sus This mentes. is what's being taught to them. Miren, el relativismo es la forma de pensamiento Relativism is the way of thinking que puede justificar that could justify que hace unos días una mujer se casó con un perro. that a few days ago a woman literally married a dog.
Y búsquenlo en el internet para que usted lo vea. Don't believe me. No hace Look it mucho up. una mujer se casó con su perro. A woman recently got married Y with ahí her están dog. las fotos de la boda y todo. And they had a wedding and everything. La mente relativista, ¿qué dice? The relative mind, what does it say? Pues si está bien para ella, ese es su problema. Well, if it's good for her, Ella es libre. that's her problem. She's free. Y aquí hay, en este ejemplo, And in this example, una deformación de dos valores. there's a deformation of two values, El matrimonio y la libertad. marriage and freedom. En ese ejemplo nada más In puedo that, encontrar dos deformaciones. in that small example, you could see two big problems. Una de las cosas que vamos a hacer en esta serie One of the things we're going to study in this series es que después que hayamos expuesto todo lo general, is that after reviewing the general, por varios domingos vamos a estar tomando cada uno de ellos un valor. every Sunday we're going to be reviewing one value. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de ese valor And we're going to see what the Bible says y vamos about a ver that cómo value, se está viviendo ese valor hoy en día. and compare it with how it's being practiced today. Porque tenemos que aprender de nuestros valores. Because we need to learn from our values. Saben, cuando Jesús estaba delante de Poncio Pilato y era interrogado, When Jesus was being interrogated by Pontius Pilate, Jesús le dijo, Jesus said, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. "For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Everyone who is of the truth hears my voice." Y Pilato le respondió con una pregunta. Pilate said to him, ¿Qué es la verdad? "What is truth? ¿Qué es la verdad? What is truth?" Y miren, este diálogo es muy revelador y yo quiero notar tres cosas importantes en este diálogo. And this dialogue is very revealing, and I want to look at three things Tres cosas que no podemos pasar por alto para hablar de valores. that we cannot just look over when considering values. El propio Señor Jesús dijo que Él vino a este mundo para dar testimonio a la verdad. Jesus says that he came to bear witness to the truth. Así que si usted es cristiano, In other words, if you're Christian, usted estará de acuerdo conmigo you'll be in agreement with me que el testimonio de Jesús es verdadero that Jesus' witness is truth, y que Él mismo expresó. and that he himself bore witness to that. Soy la verdad, He's the truth, soy el camino, he's the way, soy la vida truth, and the life. y nadie viene al Padre si no es por mí. No one comes to the Father except through me. Así que de acuerdo a las sagradas escrituras, So according to the Holy no es Scripture, acuerdo a lo que digo yo, not according to es what I acuerdo a say, lo que dice la but Biblia. what the Word of God says, La verdad no es relativa, Truth sino is not- absoluta. relative but absolute. No existen dos verdades. There aren't no two truths. Hay una sola verdad y la verdad es Cristo. There's one truth, and it's Jesus. Ahora, ¿qué es lo segundo que aprendo de este diálogo? Now, what's the second thing I noticed from this text? Y ahí, déjame ese texto ahí, por favor. Miren la parte final. Look at the last part of verse 37 on John 18. Jesús dijo algo muy interesante. Jesus says something interesting. Solo aquel que es de la verdad oye mi voz. Everyone who is of the truth hears my voice. ¿Saben qué es lo que aprendí de esa parte? You know what I learned from that little piece? Que muchos que van a escuchar probablemente este sermón Many who might hear today's sermon lo van a aborrecer. will hate it. Que muchos que van a escuchar todo lo que yo voy a decir hoy That many who hear this dirán, ese es otro fanático religioso. will say that's another religious fanatic. Yo no espero que todo el mundo aprecie lo que yo estoy diciendo aquí, I don't expect everybody to appreciate what's being said today. pero vivo convencido But I'm convinced que los que son de la verdad that those who are of the truth escucharán no mi voz, won't hear my voice, escucharán la voz de Dios. will hear God's voice. Así que no me desanima para nada So that doesn't discourage me. y siempre voy a levantar mi voz And I'm always going to raise my voice para proclamar la verdad de Dios. to proclaim God's truth. Y siempre creo que habrá alguien que la escucha. And I always think that somebody will hear it.
pero serán aquellos que son de Dios. but it's going to be those who are of God, No aquellos que dicen que son de Dios. not those who claim to be of God. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. I'm not the one saying it, it's the Word of God. Lo tercero que aprendí de este diálogo es que la mente relativa siempre cuestionará la verdad. And the third thing I notice is that relativistic mind is always going to question truth. Pilato le respondió con una pregunta a Jesús que a todas luces era una burla. Pilate responded to Jesus that when all things are said and done, it was an insult. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? He told him, what is truth? Es como el que dice, ¿te crees dueño de la verdad? In other words, who do you think you are? Y saben, muchos palidecen a veces ante esa pregunta. And many people cower in front of this question. ¿Te crees dueño de la verdad? You think you own truth? Y esta pregunta la usan como un argumento en los debates And this is an argument that many people use todos los que tienen un pensamiento relativista. when they're debating someone who's thinks with respect to relativism. Y en todas las familias hay un filósofo. And in every family, there's always a Y philosopher. en todos los centros de trabajo hay un filósofo. In all jobs. Y you donde always quiera find que usted vea, va a encontrar gente con este pensamiento. it. And wherever you go, you're going to find people asking. Y cuando usted comienza a compartirle el evangelio y empieza a hablarle de Jesucristo, People that when you start sharing the gospel, talking about Jesus, y la persona a veces no está de acuerdo con usted, and that person might not be in accord with you. cuando te quiere ya callar para que tú no le hables más, When they want to shut you up, te va a decir, they'll tell you. es que ustedes se piensan que ustedes son los que tienen la verdad. Is that you think you guys know the truth. ¿Y qué es lo que hacemos los cristianos cuando nos dicen eso? And what do we do when we're told that? Muchas veces damos un paso atrás A lot of times we take a step back para no ofender a la persona, to not offend that para que person, no se ponga bravito conmigo. so that they don't get pissed at me. Pero en realidad cada uno de nosotros debería de responder, pues sí, me creo dueño de la verdad. But in reality, we should say, yeah, I do think Sí. I own the truth and I know the truth. Soy el dueño de la verdad y quiero que la conozcas y que te puedas apoderar de ella como me he apoderado yo. I know it's truth, and I hope you could also take ownership of it the same way I have. Y yo creo que este es un serio problema que tiene la iglesia. And I think this is a grave problem for the church. Creo que presentamos al mundo a Jesús como una opción de la verdad. I think we present Jesus as if he were just another truth, Muchas veces presentamos a Jesucristo como si fuera una verdad relativa. as if Jesus were our truth that was relative. Pero la Biblia nos enseña que Jesús es una verdad absoluta, But Scripture shows that it's absolute. la that única he's verdad. the only truth. Y nosotros lo presentamos And we present y le damos a la persona la idea the gospel and we talk to these people, de que si él quiere creer que Jesús es la verdad, entonces giving them the notion that if you want to believe that Jesus is the truth, esta pudiera ser tu verdad. then he could be your truth. Y si no, sigue con la tuya. And if not, stay where you're at. Presentamos a Jesús como una verdad relativa We y una present opción. Jesus as an option. Pero la gran realidad es que es absoluto y es la única opción. But the truth is, he's the only option. And Le he is guste absolute, o no le guste a la persona. whether you like it or not. Jesucristo, repito, no es una verdad relativa Jesus is not just another option of truth para aquellos que no quieren creer en Él. for those who decide not to believe in him. Verdad absoluta, única. He's the only absolute truth. El resto es mentira que cada ser humano ha decidido creer y tener por verdad. Everything else is a falsehood, a lie that we've chosen to believe. Y algunos estarán diciendo ahora que yo soy un pobre que me creo dueño de la verdad. And some might say, you're just some guy who thinks he knows everything. Pero así me siento. But that's how I feel. Esa es la mente y el pensamiento relativista. That's the mind, the theory of relativism. Y ese pensamiento And that way of thinking, o esa manera de pensar that thought, explica la relatividad de los valores que vemos en nuestra sociedad. it gives explanation to the idea behind the values we see today. Lo triste es que muchísimos cristianos The sad thing is that many Christians dicen amar al Señor, claim to love God, pero quieren valorar y apreciar cosas que Dios no valora y no aprecia. but they choose to value and love things that God does not.
quieren amar a un Dios que es absoluto y santo, They want to love an absolute God, pero conservar valores que pueden ser relativos y no tienen nada que ver con Él. while conserving relative values and ideas that have nothing to do with God. Miren, en nuestra lectura devocional en Isaías, In our devotional we read this morning, Isaiah 59, es una oración. it's a prayer. Isaías está haciendo una confesión del pecado del pueblo de Israel. He's doing a confession of the sins of the people of Israel. Y me gustaría, para terminar hoy, que miráramos alguna de estas palabras. I'd like to look at some of these words to close. Nosotros estábamos leyendo los versículos del 12 al 15, We were reading from 12 to 15, pero me gustaría leer también los versículos 1 y 2. but I'd like to look at verses 1 and 2 real quick. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, ni se ha agravado su oído para oír, nor his ear heavy that it cannot hear. pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, But your iniquities have separated you from your God, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. and your sins have hidden his face from you so that he will not hear. Isaías reconoce la inmutabilidad de Dios, Isaiah is recognizing God's immutability más allá de nuestro pecado. beyond our sin. Isaías dice, no se ha cortado la mano de Dios He's para saying- salvar. The Lord's hand hasn't been shortened that it can't reach us, it can't save us. No, no ha cambiado Dios. God hasn't changed, No se ha agravado su oído para escuchar. nor his ear heavy that it can't hear. No, no ha sido Él el que ha cambiado. He's not the one who's changed. En el versículo 2, ¿verdad? In verse 2, Isaías dice, son vuestras iniquidades las que han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. he says, it's your iniquities that have separated you from God. No es un problema de Dios, It's not a God problem. es un problema de nosotros. It's an us problem. Es un problema de la raza humana. It's a problem of mankind. Es el pecado, la iniquidad la que ha hecho esta división. It's sin, iniquities that created this separation. Es la que ha hecho ocultar el rostro de Dios para que no escuche. It's what made him hide his face from us, to not No es hear que us. su oído se agravó para no escuchar. It's not that his ear got heavy, that it couldn't hear, No es que su mano se acortó para salvar. or that his hand was shortened, that he Dios couldn't save. permanece intacto, God never changed. inmutable. Immutable, Él no cambia. never changing. Somos nosotros. We're the ones. Y a partir del versículo 3 la lista de cosas continúa. No la puedo leer. And from verse 3 on, it's just a list that goes on. Pero llegamos hasta los versículos que estábamos leyendo del 12 al 15. But then you reach 12 to 15. Y me our tengo devotion. que apurar, ¿verdad? And I'll just try to rush through this a bit. Pero miren lo que dice el versículo 14 y 15. But focus on verses 14 and 15. El versículo 14 y 15 muestra la total ausencia de valores en el pueblo de Dios. Verses 14 and 15 show an absence, a total absence of God's presence in his people. La ausencia de lo que Dios quería ver en su pueblo. The absence of what God wanted to see in his people. Dice, y el derecho se retiró Justice is turned back, y la justicia se puso lejos. and righteousness stands afar off. Porque la verdad tropezó, For dice en la truth. plaza. For truth is fallen in the street, La equidad no pudo venir. and equity cannot enter. Verso 15. Y la verdad fue, ¿qué cosa? Verse 15. Detenida. And truth fails. Ojo, y el que se apartó del mal, ¿qué pasó con él? El que quiso hacer lo correcto Pay attention. And he who departs from evil, fue puesto en prisión. the one who wants to do right, makes himself a prey. Y ahí está Dios inmutable. And there's God never changing right there. Y dice, y vio Jehová y desagradó a sus ojos, And it continues, then the Lord saw it, and it displeased him porque pereció el derecho. that there was no justice. Revisa esta lista, el derecho se retiró, Go over that list. Justice is turned la back. justicia se puso lejos, Righteousness stands afar off. la verdad tropezó en la plaza, Truth is fallen in the street. la equidad no pudo venir, Equity cannot enter. la verdad fue detenida, So truth fails. y el que trató de hacer lo bueno fue puesto en prisión. And he who departs from evil, trying to do right, made himself prey. Cualquier parecido a la actualidad es pura coincidencia. Any, relation to what you see today is just coincidence.
¿Estamos dándonos cuenta? La Are you not ausencia de valores. realizing the absence of values? Y yo sé que todos tenemos valores en los que hemos crecido, And I know we all have certain values we've grown up with, valores que hemos aprendido, values that we've learned, valores que traemos de nuestra cultura y de nuestra generación. that come from our generation, our culture. Pero quiero dejarte hoy con una pregunta. But depart from here with this question. Porque lo que yo he hecho hoy es comenzar a sentar las bases a donde los quiero llevar Because what I've done today is just plant the base of where we're going to go en esta serie de sermones. in this series. Y la pregunta que le voy a hacer es muy sencilla. And the question is very simple. ¿Qué pasa con sus valores cuando usted conoce a Cristo Jesús? What happens with your values when you know Christ Jesus? Todos tenemos valores. We all have values. Los aprendimos. We learn them. Mamá, papá, abuela me enseñó. Mom, dad, En la grandma, escuela, en la school, sociedad, society, mi generación. my generation. Pero ¿qué pasa cuando yo conozco a Cristo? But what happens when I know God, Christ Jesus? ¿Qué pasa cuando yo conozco la verdad que es absoluta e inmutable? What happens when I get to know that absolute truth? Y eso choca And that just crashes contra todas las verdades que eran relativas en mi vida y aprendidas. against all the relative truths that I had learned over the years. ¿Qué va a pasar entonces dentro de mí? What's going to happen inside of me? No se pierda el próximo capítulo. Don't miss out on the next chapter. El próximo domingo vamos a estar hablando acerca de lo que sucede cuando yo llego a Cristo Jesús. ¿Qué debe de pasar entonces con mis valores? Next Sunday, it's going to be about, all right, what's going to happen with my values once I Tengo que have dejarlo por aquí. Jesus? And we're going to close with that. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Gracias por confrontarnos con tu palabra. Thank you for confronting us with your Libra word. nuestro corazón de toda pasión humana. Free us from all human passions. Libra nuestra mente de toda idea preconcebida. Free us from all preconceived notions. Señor, impáctanos con la palabra tuya. Impact us with your word. Impáctanos con tu verdad. Impact us with your truth. Transfórmanos con tu verdad. Transform us with your truth. Te necesitamos, Dios. We need you, God. Te necesitamos. We need you. Ayúdanos a valorar lo que tú valoras. Help us value what you value. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Help us to see things the way you see them. No dejes, Señor, que el mundo nos conforme a su manera, Don't let the world conform us to its ways, sino que, como dice el apóstol Pablo, seamos transformados but rather, in the words of Paul, may we be transformed en nuestra mente in our minds para que podamos comprobar cuál es tu buena voluntad para nuestra vida. so that we may confirm what's your good will in our lives. Que podamos llevar todo pensamiento May we, cautivo a la obediencia a Cristo. may we take all of our thoughts, make them captive by your truth. Ayúdanos y háblanos por medio de tu palabra. Help us, speak to us through your word. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Tenemos que terminar.